Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Patio de la Infanta, esta joya renacentista que tenemos en Zaragoza y de la que nos sentimos tan orgullosos. Hoy tenemos la última conferencia del ciclo Dialogando con el Greco, este ciclo que es paralelo a la exposición El Greco, los pasos de un genio, que si no la han visto les invito a que pasen por el Museo Goya. Me imagino que todos los que están aquí la han visto porque por eso tienen interés, pero bueno, para que la recomienden. Es una exposición magnífica que expone pues, más de 40 obras, 26 son del Greco y otras pues, de otros titanes de la pintura española. Digamos que tenemos a un grande de la pintura, un pintor personalísimo, súper original, en su tiempo fue considerado incluso extravagante, hasta que a finales del 19 se le recuperó. Y como digo, tenemos a un grande en casa de otro grande, como es nuestro Francisco de Goya, pues uno de los grandes genios de la pintura universal. Bueno, en este ciclo han participado los comisarios de la muestra, Juan Antonio García Castro, Palma Martínez Burgos. La segunda conferencia estuvo a cargo de Leticia Ruiz, que es la directora de las colecciones reales de Patrimonio Nacional, y hoy va a poner el broche de oro Carmen Morte, que es nuestra catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias, Carmen, porque además ella es autora de uno de los ensayos que recoge el magnífico catálogo de la exposición. Hay 5 artículos, digamos, científicos en profundidad sobre la obra del Greco y uno de ellos es de Carmen Morte. Ella va a hablar hoy sobre el legado del Greco y va a hacer un recorrido sobre la influencia que tuvo este pintor, como decimos, tan original, en los pintores del siglo de oro como Murillo, Velázquez, Rivera, que pueden verse también en el Museo Goya. Y no solamente en ellos, sino también en los pintores más contemporáneos. Bueno, pues con este ciclo, como digo, cerramos esta exposición que en su primer mes ha sido visitada por más de 12.000 personas, que está fenomenal. También han visitado digamos, visitas guiadas en rutas guiadas para conocer en profundidad o disfrutar de una manera más completa de la exposición, pues cerca de 1.000 personas y también numerosos niños que han hecho talleres en familia, que también es una manera estupenda de, con sus padres, pues iniciarse en el arte y en la pintura. Por tanto, estamos muy satisfechos. Ahora llega Semana Santa y la verdad es que es una exposición muy acorde, muy apropiada para estas fechas, porque el Greco, su pintura es básicamente religiosa y estamos seguros de que tendrá también pues muchísima respuesta y una acogida como se merece una exposición de este calado. Bueno, pues por mi parte nada más, voy a pasar la palabra a Carmen y al término de su intervención haremos un pequeño coloquio por si, bueno, pues quieren preguntar cualquier cosa. Muchas gracias por venir y sobre todo con la que está cayendo ahí fuera, que estamos con 20 no sé cuántos grados y la verdad es que apetece mucho estar por la calle. O sea que si están aquí es porque de verdad tienen muchísimo interés. Gracias a todos y Carmen, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Maite, por tu presentación y quiero agradecer, aunque no estén aquí, a los comisarios que son los que me invitaron a dar la conferencia y, por supuesto, a la Fundación de Ibercaja, que es la que, en definitiva, patrocina tanto la exposición como el ciclo. En realidad, el título que me propusieron los comisarios para hablar, el legado del Greco, vamos a ver que no solamente yo voy a insistir en estas miradas que otros grandes pintores tuvieron hacia la obra del Greco, que ese sería el legado del Greco, sino que para entender lo que supuso el Greco en su época y ese redescubrimiento que se hace a mediados del siglo XIX, hablaré también de esa valoración que a lo largo de la historia ha tenido el Greco, incluso algunas valoración favorable y otras desfavorable. He querido precisamente comenzar por estos 4 autorretratos, se supone. El del Greco se supone que puede ser un autorretrato del Greco, no está muy seguro. Es curioso el que hace tantos retratos que no conozcamos un autorretrato seguro. Ya veremos por qué se cree que este sea seguro suyo. Tenemos, lógicamente, el de Velázquez, que se autorretrata varias veces, el de nuestro magnífico retrato de Goya, que está en el Museo de Goya, y el autorretrato de Picasso. ¿Por qué he seleccionado estos 4 en realidad? Primero vamos a hablar de los 3, porque cuando los comisarios quisieron que el catálogo terminara precisamente con ese legado del Greco, la propuesta era ver en qué habían influido
en Velázquez, en Goya y en Picasso. Cuando el pintor francés visita el Museo del Prado en 1865, que él lo visita porque se ha visto impresionado por la obra de Velázquez, él no conocía la obra del Greco, y estamos hablando en 1865, y cuando visita el Museo del Prado, y luego se acercaría también a Toledo, él desde luego dice que los tres pilares del arte español son el Greco, Velázquez y Goya. Lógicamente no puede decir de Picasso, porque Picasso todavía no había nacido. Por eso yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, este cruce de miradas que existen entre el Greco, Velázquez, Goya y Picasso. Fíjense que no he querido decir ni influencia ni copia, porque los grandes genios copian poco, se dejan influir o tienen esa mirada hacia las obras de otros grandes, por eso ese título. Pero también yo les decía que para entender, yo creo, tanto la obra del Greco como ese legado que hace, hay que tener en cuenta esa valoración que se tiene del Greco. Primero veremos cómo lo valoraron cuando él vivió, es decir, en vida, qué valoración tenía en el siglo XVII, que veremos que sobre todo cuando empieza a decirle extravagante, que no gusta su pintura, es sobre todo desde mediados del siglo XVII. En el siglo XVIII es prácticamente casi un desconocido, desde luego en Europa, y cuando se redescubre es más o menos mediados del siglo XIX. Y es sobre todo finales del XIX, principios del XX, cuando comienza a venderse la obra del Greco. Y veremos cómo los americanos, sobre todo en la primera década del siglo XX, se vuelven locos con la obra del Greco. Y dicen a sus marchantes que están en París, fundamentalmente, algunos también en Londres, y con sus agentes en España, que eran los que les informaban de dónde estaban las obras del Greco, compra los grecos como sea. Y algunos salieron, lógicamente, clandestinamente de España. Bien, vamos a hacer un breve recorrido, muy breve, primero por lo que se consideran en sus autorretratos, para recordar lo que hemos ido viendo en esas dos magníficas conferencias que me han precedido, y también veremos algunas obras que están lógicamente en la exposición. Se cree que esta imagen de San Pablo, que está en una colección privada en Madrid, pueda ser un autorretrato de el Greco joven. Bueno, esta es otra imagen que se reitera bastante en la obra del Greco, que aparece en la escena de la Pentecostés, que se encuentra en el Museo del Prado, que procede del conjunto del retablo de Doña María, y digo que se repite bastante en la obra del Greco, y no solamente en la obra que hace el Greco, sino en la que hace su hijo Jorge Manuel. Jorge Manuel, cuando realiza una copia del martirio de San Mauricio, de su padre, precisamente reitera este mismo modelo, y es lo que se ha pensado, o se puede pensar que sea un autorretrato del Greco. Y lo mismo ocurre con esta obra que se encuentra en Nueva York y que he comenzado yo precisamente poniéndola al lado de los autorretratos de Velázquez o de Goya o de Picasso. Bien, brevemente también yo he elegido no lo que más me gusta, sino lo que me parece más verdaderamente impresionante. Y muchas veces las imágenes, tanto que se reproducen o que aparecen ahora más en internet o que aparecen en papel, nunca dan la calidad a veces del colorido que tiene el Greco. Y ya no digo cuando están muy sucias las obras. Bueno, del martirio de San Mauricio, este lapislázuli magnífico que tanto dinero costó, tan es así que el Greco se volvió un impertinente, porque la comunidad del Escorial no le quería pagar, él necesitaba dinero para poder comprar el lapislázuli. Y entonces se le ocurrió escribir unas cartas al rey, a Felipe II, diciendo: miren ustedes, los jerónimos no me pagan, o les dice usted que paguen, o si no, yo no puedo terminar el cuadro, porque este color era carísimo. Bueno, este detalle del expolio. Y ahí vemos ya otro aspecto muy importante del Greco, no en todas sus obras, pero en la mayor parte de ellas, tiene como espectadores. Hay esta figura que aparecen de espaldas
pero que están mirando lo que nos quiere decir. Por ejemplo, estas otras también magníficas, estos ángeles que están en movimiento y que nos dan esa sensación que no sabemos dónde se apoyan. Por supuesto, todos reconocemos a Jorge Manuel en el entierro del señor de Orgaz, luego tendremos ocasión de volver otra vez. Viste el niño a la moda de la época, con estos cuellos tan subidos de la época de Felipe II. Aquí tenemos el cuadro que está en la exposición de San José y el niño. Vemos también, luego lo veremos más en detalle, que también cambia un poco la iconografía en la representación, porque otra de las cosas importantes que tiene el Greco es un cambio iconográfico en los temas, porque si tenía que repetir tantos y era un genio, pues lógicamente tenía esas variaciones. Y a mí un cuadro magnífico que se encuentra en Washington, que procede de Toledo, que salió clandestinamente de España, ya les contaré, es un fragmento. Es una cosa soberbia de dos santas, Santa Martina y Santa Inés. Es de la época casi final del Greco, que es lo que menos gustaba a los que criticaban en el 17, la obra del Greco, pero que en realidad es lo que cuando lo redescubren ven la modernidad que tiene el Greco. También es fantástica esta obra, que es de sus últimas, que está en la capilla de Isabel de Ovalle, que, bueno, se ha dicho aquí, se ha puesto muchas veces, precisamente, bueno, este sentido ascensional, como el Greco va desde estas flores, estas rosas o estos lirios, jugando con la simbología de la Inmaculada, porque el tema es la Inmaculada Concepción, como él también, podríamos decir, rompe con lo que es lo clásico. Luego hablaré un poquito también de estos paisajes que aparecen y también de la música, que tanto le interesaba y tanto le gustaba. Pues entonces vamos directamente ya a ver un poco esta valoración. Poco conocemos antes de llegar a España, porque aquí ya se ha hablado, no voy yo a entrar, pero sí que una de sus grandes obras, que es además impresionante, que se encuentra en Nápoles, en el Museo Capodimonte, es este retrato de Giulio Clovio. Giulio Clovio era el último de los grandes miniaturistas que hay en el siglo XVI en Europa. Era un croata que estaba al servicio de los Farnesio. Los Farnesio, si todos conocemos Roma, es un maravilloso palacio que hay. Y precisamente Giulio Clovio es el que le dice al cardenal Farnesio: dele usted un cuarto a este joven que ha venido de Creta, al Greco, pero luego el Greco debe reñir con el Farnesio y el Farnesio lo echa. Pero Giulio Clovio dice, es un pintor excelente. Y se refiere, Giulio Clovio, a un autorretrato que había hecho el propio Greco, que no lo conocemos, dice que ha dejado estupefactos a los pintores romanos. Podía haber una amistad, pero no llegaba tanto, hasta decir esto. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre más en su etapa española, que tenemos más conocimiento. Durante su vida en España, entre el 77, que es cuando llega, y el 14, que es cuando muere, en vida reconocen su manera de pintar. Y claro que tiene éxito, si no, no tendría tanta obra. Otra cosa es que tuviera en pleitos continuos, pero los pleitos que tiene es porque no le quieren pagar, como se ha dicho aquí en las conferencias anteriores, lo que él está pidiendo. O sea, que no era tanto por esa extravagancia o no era tanto por esa deformación, es decir, no era lo formal y a veces ni el contenido, el concepto, sino que era la cuestión de dinero. Y reconocen su forma de pintar por la calidad de sus obras y por el lenguaje formal. Por ejemplo, esta pintura del espolio, que es la que se encuentra en la sacristía, los contemporáneos, algunos dicen, la pintura es muy buena y con el arte necesaria. Bueno, pues tenemos que hubo un pleito, claro, porque el cabildo no quería pagar, pero no le dijo que estuviera mal. Y de hecho, si hubiera estado mal, hubiera sido improcedente, hoy no tendríamos en la sacristía esa obra maravillosa. Y un regidor de Toledo dice, Dominico Greco, de los hombres más sobresalientes que hay de este arte en el reino, se está refiriendo al reino de Castilla, y fuera de él. Por lo tanto, reconocen y tienen esa valoración. También, por supuesto, hay voces críticas. Y no digamos en este Paravicino, este Dominico, con este magnífico retrato que también está en Estados Unidos,
que le hace ese epitafio y habla de divino griego y, bueno, pues todas las alabanzas que podamos creer. Hasta Palomino, que ya veremos que es este pintor crítico de principios del 18 español, que tiene una cosa ambivalente hacia el Greco, luego veremos, dice, no sería justo omitir el célebre retrato, que es este, por tantos títulos recomendables que le hizo el griego, que es cosa eminente. Bueno, fuera de España, desde luego, no se conocía, pero aquí sí había alguien que al menos intentaba reconocer. Es curioso que valoraban más los retratos, porque él en los retratos no hacía tanta deformación de los cuerpos. En parte porque, claro, el que le retrataba no quería salir con esas deformaciones. Por eso, esta sería pues, una de las razones. Pero es que Góngora, uno de los grandes poetas del siglo de oro, escribe también un poema funerario cuando muere el Greco. Bien es cierto que podemos decir son los intelectuales, de acuerdo, pero estamos hablando de su época, que era lo que me interesaba. Aquí hay una nota discordante, y la nota discordante la pone precisamente el rey, la pone Felipe II y la pone el padre Sigüenza. Antes hemos visto un detalle del martirio de San Mauricio de la Legión tebana, que se le encargan en 1580, lo termina en el 82, y que cuando llega Felipe II no le gusta, pero no le gusta por lo formal, porque si no le hubiera gustado no lo hubiera dejado luego, como lo dejó en el interior, y hoy no estaría en los museos, es decir, se hubiera destrozado, porque Felipe II era de paladar fino para la pintura y entendía. Lo que pasa que no le iba para lo que él quería decir. ¿Y por qué entonces alguien puede decir con lo pesado que era Felipe II, que no se hacía en el Escorial, no se movía nada, si él no lo autorizaba? Es que cuando el Greco está pintando esto, Felipe II está en Portugal, porque ha sido nombrado rey de Portugal. Es decir, no ve cómo lo está pintando. Y cuando regresa, se encuentra con esto, le paga muy bien. ¿Y qué es lo que nos dice el padre Sigüenza? De un dominico greco que ahora vive y hace cosas excelentes en Toledo, quedó aquí un cuadro de San Mauricio y sus soldados. No le contentó a su majestad, Felipe II, porque contenta a pocos, aunque dicen que es de mucho arte. Y ahora da la razón de por qué no le gusta. Los santos se han de pintar de manera que no quiten las ganas de rezar en ellos, antes pongan devoción. Pues el principal efecto y fin de su pintura ha de ser esta. Es decir, miren ustedes, si esto va a estar en la iglesia, vamos a ver que el que se ponga delante de rodillas, esto le invite no a maravillarse ni a contemplar el colorido, los aguerridos que son estos soldados, sino sobre todo a rezar. Y esto, sinceramente, al rey le pareció que tampoco daban ganas de rezar. Una de las cosas que siempre han sorprendido mucho, y es que el Greco tuvo pocos discípulos, sí que tuvo algunos, aunque Giuseppe Martínez dice que no tuvo, pero no tuvo su arte no tuvo una secuencia, es decir, no se repitió, en parte porque estaba haciendo un tipo de pintura, primero, muy genial, y un tipo de pintura que ya no se llevaba. Y esa fue la razón por la cual no tuvo seguidores. Tuvo un discípulo, Luis Tristán, que fue aprendiz del Greco entre 1603 y 1606. Pero claro, en 1606 se va a Italia, Tristán, que era de toledano, y cuando se va a Italia, él se encuentra que no se pinta como está pintando el Greco, sino que se pinta de una manera mucho más naturalista y los cuerpos así más musculados. Repite, aquí tenemos la maravillosa Trinidad del Greco, que por cierto es uno de los primeros cuadros, si no el primero, creo que fue el primero que entró en el Museo del Prado, ya hablaremos luego, y aquí tenemos el cuadro de Tristán. El cuadro de Tristán es correcto, pero desde luego no tiene nada que ver con la genialidad. ¿Y qué pasa con su hijo Jorge Manuel, que luego se dedicó también más a la arquitectura? Bien, Jorge Manuel, que muere en 1631, la verdad no se lleva mucha diferencia con su padre. Hay un cuadro que se encuentra en la Academia de San Fernando, que está fechado hacia 1605, titulado La familia del Greco. Muy complicado, ahora no se admite que sea del Greco,
pero se piensa que pueda ser de Jorge Manuel. ¿Por qué? Porque la familia del Greco, aquí aparece su mujer, aquí aparece una niña que acababa de tener, su suegra o ama, y aquí son las sirvientas. ¿Por qué se les identifica? Pues porque van vestidas de distinta manera. Y yo no creo que cuando estuviera la señora de Jorge Manuel cosiendo en su casa fuera con este atuendo, pero había que retratarse. Quiero decir que, y es un cuadro verdaderamente excepcional. Bien, conocemos a Jorge Manuel muy bien, lo que retrata a su padre, perdón. Y sobre todo este magnífico retrato de 1603, que lo retrata, bueno, pues como un señor, como un noble, y además va a la moda de Felipe III, habían subido cada vez más los cuellos, llegó un momento que cuando llega Felipe IV los quita, lo prohíbe, porque debe decir, pues como sigamos más con los cuellos, llegarán hasta la frente y ya no se podrá ni respirar. Pero es que es curioso, el Greco no sabemos por qué entonces no conocemos realmente esos autorretratos, y sí, pues, hace a su hijo, pero es que lo pinta como se pintan ya en el barroco. Tenemos con la paleta, con los pinceles, es decir, no renuncian a su oficio, pero quieren ser también, subir de categoría y retratarse como grandes señores. Seguimos avanzando un poquito y vamos a ver qué es lo que ocurre con un teórico español, Francisco Pacheco, flojito como pintor, pero buen teórico, que es el suegro de Velázquez. Y fue precisamente Francisco Pacheco el que aconseja a Velázquez en uno de los viajes que hace a Madrid, o bien en el 22 o en el 23, que tiene que pasarse por Toledo para ver esas obras de un pintor, el Greco, el griego. Aquí tenemos un retrato que Velázquez hace de Pacheco, de su suegro, que nos están recordando, luego veré, ese legado que tiene el Greco en Velázquez. Ese retrato más austero, de medio cuerpo y sobre todo, como se ha dicho, la importancia que concede sobre todo a lo que es la mirada. A través, no es ese retrato distanciado, frío, de la corte de Felipe II, no, sino que el alma sale a través de los ojos, como ha dicho algún crítico. Sabemos desde luego que visita a Toledo al Greco en 1611 porque lo dice él mismo. El Pacheco escribe un libro y dice: le sorprende un gran armario lleno de modelos de arcilla hechos por el Greco y que empleaba en su trabajo. Y le sorprendió contemplar copias al óleo en pequeño formato de todo lo que el Greco había pintado en su vida. Es decir, tenía un muestrario. Ya nos hablaron, no voy a insistir yo más en esto, el otro día precisamente, magníficamente, Leticia Ruiz. ¿Por qué tenemos todas estas Marías Magdalenas que se parecen? Bueno, ahí está la explicación. Magnífica, para mí la mejor, desde luego, es la de Budapest. Aquí tenemos la otra variante en la exposición, que es esta que ven aquí. Pero, bueno, también tenemos otro cuadro aquí en la exposición. En la capilla de San José, que está siempre cerrada en Toledo, el Greco, casi en los últimos años de su vida, es decir, del final de su etapa, le encargan que haga el retablo mayor, que es lo que se conserva, el original, San José con el niño y la coronación. Y le encargan también los dos retablos laterales. Esos dos retablos laterales, como veremos, son los que están en Washington, que salieron a principios del siglo XX con gran escándalo por parte de todo el mundo, pero no para los que los vendieron ni para los que lo compraron, lógicamente. Y hoy lo que han puesto ha sido unas copias. Este, que es el que está aquí en la exposición, que procede de la catedral, pongo las medidas porque a veces uno no se da idea de lo que puede ser. Grande y tremendo es, desde luego, el de la capilla, cerca de 3 metros de alto. Este es un poco más pequeño, pero es demasiado grande para que fuera ese muestrario, porque los muestrarios debían ser pequeños. Es decir, debió ser para otro retablo de otra iglesia de Toledo. Bueno, ya hemos visto más o menos esa valoración y podemos entender también por qué pintó tanto. Pero ¿qué ocurre después de la muerte
del Greco en 1614, sobre todo desde mediados del XVI. Comienzan a aparecer opiniones adversas, sobre todo por la forma de pintar. Pero también aparece la idea de extravagante. Y el que le llama extravagante, yo les leeré, nuestro compatriota zaragozano Giuseppe Martínez, que no le dedica precisamente piropos, ni al propio pintor ni a su obra. ¿Y por qué le llaman extravagante? Es una palabra que todavía se utiliza, que se sale de la norma. ¿Qué extravagante vas vestida? O porque eres excesivamente original. Pero también le critican por los borrones que llaman. Es esa ambivalencia que yo decía. Pacheco a veces dice, bueno, bien, es un pintor bueno, famoso, ay, pero si no pintará con esos borrones, que es precisamente lo que valoró Velázquez en un momento determinado y lo que valoraron esa vanguardia europea o esos modernos a finales del siglo XIX. Lo que se llama hoy el non finito, no acabado, pero en realidad era una manera, una técnica. Bien, y llegamos al que, desde luego, de los críticos españoles del siglo XVII, porque en Europa apenas dice nada, era un desconocido, quiero decir, es normal. España no era, salvo Velázquez, poco conocido también. Nuestros pintores en nuestro arte era poco conocido. Lo que venían eran aquí venían flamencos, porque pertenecían a la misma corona, y aquí venían italianos, al servicio de la monarquía, de los reyes, al servicio de los nobles, pero pocos, salvo Velázquez y otros artistas, cuando iban era a formarse, no tanto a decir hacer obra. Bien, dice, ganó muchos ducados, mas los gastaba en demasiada ostentación de su casa, hasta tener músicos asalariados para cuando comía gozar de toda delicia. Esto lo escribe en 1675, es decir, es un derrochador. ¿Cómo le hubiera gustado a el Greco, precisamente, que cuando alquiló esa casa con un patio, el poder pintar precisamente o tener su taller en una maravilla como es el patio de la Infanta? Bueno, este cuadro, que es de Giuseppe Martínez pintando a su padre, que se encuentra aquí en el Museo de Zaragoza, lo que yo les decía, se autorretrata con la paleta, el tiento, los pinceles y esta escudilla que aparece. Pero vamos a ver por qué le gusta tan poco a Giuseppe Martínez. La clave de por qué no gusta a otros pintores. Pues porque, claro, Giuseppe Martínez está pintando de una manera completamente distinta. San Pedro Nolasco, que lo tenemos también aquí en Zaragoza, el San Cayetano con la vista de Zaragoza, y vamos a ver la vista de Toledo del Greco. Claro, esto a la vanguardia europea o cuando redescubren el Greco no les interesa nada, pero sin embargo sí que les interesa. Y les voy a leer porque es bastante duro. Son palabras de Giuseppe Martínez que están escritas, o sea, no me las invento. Trajo una manera tan extravagante que hasta hoy no se ha visto cosa tan caprichosa, que pondrá en confusión a cualquiera bien entendido para discurrir su extravagancia, porque son tan disonantes unas de otras que no parecen ser de una misma mano. Entró en esta ciudad con grande crédito, se refiere a Toledo, en tal manera que dio a entender no había cosa en el mundo más superior que sus obras. Orgulloso debía ser el Greco y un poco antipático también. Y de verdad hizo algunas cosas dignas de mucha estimación, que se puede poner en el número de los famosos pintores. Es decir, mire usted, no me gusta su manera de pintar, pero yo tengo que reconocer como pintor que es un buen pintor, que lo hizo bien. Dice, fue de extravagante condición como su pintura. No se sabiciese por concierto cosa alguna de sus obras, porque decía que no había precio para pagarlas. Ese fue el problema. Llegó a crecida edad y siempre con la misma estimación. Bueno, pues quiero decir que aquí tenemos un poco también la clave. Pero ¿cuáles fueron las razones de la crítica al Greco? Ferozmente, desde luego, en esta segunda mitad. Pues en parte, sobre todo, porque había cambiado el gusto. Había cambiado el gusto artístico. Había cambiado. Porque su estilo se ve como anticuado. Fíjense ustedes la diferencia también cuando se redescubre. O sea, se ve como anticuado y luego lo más moderno. Es un extranjero, dice Giuseppe Martínez. Esta es otra de las cosas.
porque lo que quieren reivindicar muchos de nuestros pintores es a los españoles frente a los extranjeros, porque muchos decían, cuando los españoles van a Italia los tratan muy mal, pero cuando vienen los italianos o otros extranjeros aquí a España se les trata muy bien. Pero sobre todo lo que no, y diferencian las dos formas de pintar, la más naturalista, que sería su primera época, más o menos hasta el entierro del Conde Orgaz, y la más abstracta. Y la más abstracta, pues es esta, es precisamente esa pincelada suelta, esos borrones, ese no finito, ese expresionismo extraordinario. Es que Giuseppe Martini no influyó en nada fuera de lo que sería el concepto del siglo XVII. Pero el Greco, no me da tiempo porque no era lo que me habían encargado de conferencia, influyó en la vanguardia francesa, alemana, inglesa y los pintores norteamericanos. Y ya no digamos en Picasso, que ese sí que lo trataré. Entonces los críticos de arte en España o no le nombran como Carduccio, que era un teórico italiano que vino muy jovencito, que estaba al servicio de Felipe IV. También es cierto que Carduccio tampoco nombra a Velázquez, porque claro, eran competidores, no con el Greco que ya había muerto. O lo citan o lo critican por su heterodoxia, Pacheco, o por su extravagancia o por derrochador como Martí. Y lo que no les gusta, los más ataques son, por ejemplo, estas obras magníficas de Illescas. Esto es cuando llevaron los cuadros al Museo del Prado. Esto es el que tenemos aquí en la exposición, magnífico, esta adoración, este nacimiento. No le gusta, por ejemplo, este es el último que está en el Museo del Prado, que es un nacimiento o adoración de los pastores, que parece ser que lo pintó para su capilla funeraria. Es que es completamente expresionista. Por estas imágenes empezaron a decir, va al hospital de locos para ver a los locos, tiene desviación en la vista. Es cuando comienzan precisamente estos. Bien, pero también hay algunas voces que se dan cuenta que hay obras verdaderamente magníficas. Por ejemplo, esto es una reconstrucción ideal del retablo de Doña María de Aragón. Estos se encuentran en el Prado, y solamente esta, la que se encuentra en Bucarest. A mí es una de las que más me gustan, esta adoración de los pastores. Bien, pues en el año 1659, a propósito de esto, dice, fue un gran pintor y sus obras son dignas de eterna alabanza, de gran primor, particularmente las pinturas del famoso retablo del convento de Doña María de Aragón. Pero vamos a ver entonces, me parece que me ha dejado algo porque hay otra perla cultivada. No, pues no ha salido, es igual. Hay precisamente un poema popular que es horrible, pero si no ha salido es igual. Vamos a ver entonces, hemos visto esa valoración. Vamos a ver ahora el Greco y los pintores del XVII, el cruce de miradas. Pacheco dice, Velázquez, su yerno, partió para Madrid el mes de abril de 1622 e hizo un retrato de don Luis de Góngora, que fue muy celebrado. Está en Estados Unidos también, el retrato de Góngora. Este es un retrato del Greco, hecho entre 1610 y 1614. Y este es el retrato de Velázquez. Pero es que además, aparte de ver, sabemos que Velázquez tenía, porque aparece en su inventario, un retrato del griego, de una cabeza, lo llamaban el griego, de una cabeza de un clérigo. Un retrato del griego, medio cuerpo, de una mujer. Y otro del mismo pintor, del griego, de un viejo antiguo. Tenía otros dos, pero no se sabe con seguridad si eran del Greco. Entonces, estamos hablando del gran pintor y retratista del siglo XVII de Europa, el mejor, sin ninguna duda, que ha visto precisamente la calidad de esos retratos y ese sentido más austero que tiene, pero es que además hay una obra polémica que está en la exposición. Yo he procurado traer también las obras de la exposición. Velázquez es la imposición de la casulla a San Ildefonso. No vamos a hablar, es un tema muy toledano, que ya nos lo explicaron, que entonces, bueno, pues San Ildefonso, porque había alabado a la Virgen baja, le pone esa casulla, está muy unido a la ciudad de Toledo. Bien, es cierto que estas son las jovencitas que aparecen en el Velázquez de la primera época, indudablemente. Pero Velázquez ha tenido que ver
obras del Greco, porque esto es antes de que él se establece en la corte, en Madrid, antes de 1623. Es decir, le ha hecho caso a su suegro y se ha pasado por Toledo y por Illescas. Esta figura tan enjuta de San Ildefonso no es velazqueña, a diferencia de estas figuras. ¿Y de dónde puede estar sacada? Puede estar de esto o de otro. En Illescas, precisamente, el Greco pintó a un San Ildefonso magnífico, pero en su escritorio, no lo pintó imponiéndole en la casulla. Es decir, es esa mirada, ese legado que tiene el Greco hacia uno de los grandes. Puede ser también que ese non finito, esto es el Greco, esto es Velázquez. El Greco también a veces hay manos que no las termina de hacer. Bien, es cierto que Velázquez ha podido ser influido por otros, por Italia o por otras muchas pinturas, pero qué duda cabe que lo que ven los pintores se impregna en la retina. Veremos cómo Picasso, esa obsesión que tiene por el entierro del conde Orgaz, que él había visto de jovencito cuando se estaba formando en la Academia de San Fernando. Bien, bueno, en la exposición también tenemos este Murillo, pero aquí, claro, aquí es más un poco ese tratamiento iconográfico. Ese sería un poco el legado. No sabemos si Murillo conoció las obras del Greco, eso es difícil. Bueno, en la exposición está esta, Las lágrimas de San Pedro, que las lágrimas de San Pedro, indudablemente, esta es la firma. Las lágrimas de San Pedro es un tema muy de contrarreforma porque todos sabemos que negó a Cristo y que luego se arrepintió y, bueno, pues se arrepintió y por eso lloró. Y son esos ojos de lágrimas extraordinarios que tiene el Greco. A veces aparece el gallo, si leemos un poquito lo que es el Evangelio, cuando dice, bueno, pues tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, pero aquí no aparece, pero sí que el Greco mezcla 2 cosas muy diferentes. Las lágrimas de San Pedro, que es el arrepentimiento, que es muy propio de la Contrarreforma, por eso es un tema iconográfico que parece ser que la inaugura o que tiene mucho éxito con el Greco, pero que luego se repite hasta la saciedad en toda Europa. Murillo tiene varias veces, sino porque pone aquí también a María Magdalena y pone aquí también al ángel que van al sepulcro vacío de Cristo. ¿Por qué ponía María Magdalena? Porque estos cuadros, generalmente los encargaban eran dobles. Eran las lágrimas de San Pedro y María Magdalena, porque era la penitencia, la oración, el arrepentimiento, el uno por haber negado a Cristo y ella por gran pecadora. Entonces, aquí el Greco no sabemos que le encargaran otro cuadro de María Magdalena, pero él lo incluyó. El cuadro de Murillo también es una verdadera preciosidad. Quiero decir que él lo pinta varias veces, lo pinta Murillo varias veces. Aquí tenemos los rostros distintos, claro, enseguida identificamos el rostro del Greco y bueno, Murillo ya tiene unas formas un poquito más suaves. Pero también hay uno de los temas que más reitera el Greco es precisamente el tema de San Francisco de Asís, rezando, orando ante la calavera, ante Cristo. Es un tema además que Pacheco, por ejemplo, lo alaba, dice, es el que mejor ha pintado este tema ha sido el Greco. Le debía parecer que en realidad, bueno, pues llevaba a esa devoción. Y hay originales, habrá unos 4 o 5, pero copias buenas, malas, unas de taller, otras de seguidores. Aquí está la firma, San Francisco, porque lleva el cordón franciscano. Pero el Prado hace muy poco, igual 3 años, pero bueno, antes de la pandemia, que parece ser que nos movemos nosotros por eso, recibe un legado precisamente de una profesora de secundaria que que visitaba tantísimo el Prado y que bueno, que cuando murió, pues había hecho su pequeño capital, no llegaba al 1.000.000 de euros, no tenía familia ni descendientes y entonces dejó
ese dinero al Prado para que comprara obras. Y una de las obras que compró el Prado precisamente es de una pintora granadina de la que se sabe muy poco, María de la Cueva y Barradas, y uno de los cuadros que pintó, que ahora está en el Museo del Prado, es precisamente el cuadro de San Francisco de Asís. Mariana o María, aunque aparece aquí la firma, no hay que inventarse nada. Y la fecha lo hacía en el año de 1600, posiblemente 64. El 6 se ve muy mal y por eso está el interrogante. ¿Conocería directamente la obra del Greco? A lo mejor no los originales, pero había tantísimas copias que seguro que sí. Por lo tanto, bueno, pues es otro de estos legados que el Greco hace. Bien, hemos abandonado el siglo XVII y vamos a ver qué es lo que ocurre en el siglo XVIII. Poco legado, pocas miradas, poca influencia. Y llega la figura de Palomino. Aquí tenemos un autorretrato de Palomino, que fue un buen fresquista, que se encuentra en la iglesia de San Nicolás en Valencia. Es una iglesia, no dejen de verla cuando vayan a Valencia, está todo llena de pintura mural, la restauraron hace unos años. Y Palomino escribe 3 volúmenes publicados a principios del siglo XVIII, pesadísimos algunos de ellos, no hay quien se los lea, pero otros son interesantes, uno de los volúmenes, porque nos habla de la biografía de los artistas. Y veremos por qué es importante Palomino. Es el que dice, lo que hizo bien ninguno lo hizo mejor, y lo que hizo mal ninguno lo hizo peor. Pero en uno de los volúmenes, Museo Pictórico, sobre todo, claro, elogia al Greco por haber puesto el pleito para pagar el impuesto. Claro, si él era pintor, oiga, no me cobren a mí tampoco ese impuesto, porque ya desde el siglo XVII estamos diciendo que pagar a la hacienda pública, sobre todo era el impuesto en Castilla, las famosas alcabalas, no me lo pongan a mí. Alaba el cuadro La Gloria de Felipe II, como se llama, que está en el Escorial, pero hay otros también fuera de España, pero reitera lo de extravagante, lo de extranjero. Pero hace una cosa buena. El libro de Palomino se traduce al inglés, al francés y al alemán en el siglo XVIII. Y entonces, bueno, empieza a hacerse conocido un poco el Greco. ¿Quién será ese pintor, dirían los europeos? Alguien que se llama el Greco, el griego. Si no conocemos su obra, no conocían su obra, conocían su nombre. Y claro, no conocían su obra porque entonces las innovaciones venían más de fuera y no de España. Pero vamos a ver que aunque Palomino tiene esa cosa ambivalente, y Palomino, claro, era pintor en Madrid y se desplazaría a Toledo muchas veces, seguimos en lo mismo de extravagante, caprichoso, degradan sobre todo o desagradan las obras de la última etapa. Pero ven ustedes, a nivel popular, un poeta eclesiástico, no les digo ni el nombre, dice, el Greco, como aquel que pinta viejos enjutos, se está refiriendo a estos o a cualquiera, verde col, es decir, el verde del esto, y nabo seco. Nabo seco supongo que se debe referir al oscuro, ¿no? O al marrón. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Pero si esto era, hemos visto a nivel popular, hemos visto a Palomino, que es crítico y teórico, que se mueve en el XVII y en el XVIII. Pero vamos a ver que el gran Antonio Rafael Mengs, que fue el pintor favorito de Carlos III y el que dictó las normas, es que para él el griego no existe. Es que ni le nombra, ni le gusta, claro. Evidentemente, él hace esto es un autorretrato de Mengs, él hace unas cosas completamente distintas. Él es neoclásico y el Greco es un antineoclásico. Entonces, como indudablemente le podían gustar. Y llegamos a una cosa un poco más polémica, el Greco y Goya. Es cierto que Goya conocería al Greco, la obra del Greco,
y la conocería porque ya veremos que en la sacristía de Toledo está el expolio del Greco, luego lo veremos, y está el prendimiento de Goya. Pero bueno, es que nuestro Goya es mucho Goya y se repite tan poco. Pero sí que es cierto que si nos fijamos aquí, no sabemos de dónde viene, no vemos la luz real, la luz física, pero esta parte está iluminada. Sí que sabemos por el Evangelio que el prendimiento fue por la noche y que llevaban una lámpara, que a veces algunos la representan. Goya no necesita. Con poner esta claridad, todo el mundo entiende qué es lo que ha ocurrido. Es decir, lo describen magníficamente sin necesidad de otros elementos. Pero es que el Greco ya lo había hecho también. Ese captar lo que sería esa luz artificial, ese jugar. Pero hay, como yo decía, curiosamente, hasta hace poco hemos tenido aquí en el Museo de Zaragoza esta obra, la que luego causó tantos problemas, por eso que sabía. A mí, como lo había leído, tuve que casi ir con unos prismáticos para ver dónde estaba lo que había caído. Bien, esto está en la sacristía, está en el altar principal y esto está en uno de los laterales. Aparentemente dices, pues efectivamente, no tiene nada que ver. También es cierto que son distintos el tema. Pero bien es cierto que estas figuras a veces que aparecen en Goya, de esa expresividad que tienen, pero claro, hay una diferencia. Y yo siempre que veo muchas cosas de nuestro genial Goya, no puedo por menos que pensar en lo que escribía Baudelaire, el francés. Goya era un gran conocido en el siglo XVIII y encima había muerto en Francia. Dice, Goya es siempre un gran artista y a menudo aterrador. Claro, uno ve esto y dice, puede ser un infinito o lo que quieras, pero a mí me están recordando esas caras terribles. Estos son los malos para entendernos. Uno lo ve enseguida. O sea, por eso digo, en ese sentido, han querido ver más legado, pero yo sinceramente me parece un poquito más complicado de verlo. Porque claro, también es un genio, es cierto que es tan cambiante y hace tantas cosas. Y pasamos al siglo XIX. Y llegamos a cuando va a tener lugar, tengo que ir más deprisa, el expolio. Primero el expolio, es decir, no el expolio del cuadro que hemos visto, sino cuando sale el patrimonio. Lo primero tuvo lugar con la invasión napoleónica en el 1808 y 1814. Como el Greco era un desconocido, se salvó en ese periodo. No se llevaron ninguna obra del Greco. Si era un desconocido, ¿para qué nos vamos a llevar? La rapiña de los ejércitos, tanto franceses como los ingleses. José I quiso crear el Museo de Napoleón. Se llevó 300 pinturas con carros, lo cogieron en la frontera y lo hicieron volver. La incautación de bienes de los afrancesados, los regalos a los generales franceses. ¿Por qué lo sabemos aquí muy bien? Las joyas de la Virgen del Pilar, muchas, las mejores joyas, se las regalaban a las mariscalas, es decir, a las mujeres de los mariscales franceses. Y aquí está el mariscal Soult, que fue el que se llevó más cosas, pero sobre todo de Andalucía. Porque lo que más les gustaba era Murillo. Y fue cuando salió gran cantidad de obras de Murillo. Esta es la famosa Inmaculada del Mariscal Soult, que ahora está en el Museo del Prado. ¿Por qué? Porque los descendientes del Mariscal la venden al Estado francés. En la época de Franco, esto no puede ser, venía de Sevilla, tiene que venir aquí, es un icono. Y entonces hacen un cambio, no pagan. Dan unas obras de pintores del 17 al gobierno francés y el gobierno francés nos devuelve esta Inmaculada. Ahora los sevillanos dicen que donde tiene que estar es en Sevilla, no en el Museo del Prado, pero en fin, me voy a pasar esto porque no me va a dar tiempo. Estos los tienen aquí, voy a ir muy deprisa. En el Museo de Goya hay estos dos cuadros que son de un pintor de Juan de Campaña, que es un flamenco del siglo XVI. Bueno, después de la Guerra de la Independencia, la nobleza arruinada, los viajeros que han descubierto la pintura española, sobre todo del siglo de oro, entonces empiezan a comprar obras, pero tienen que tener aquí personas que sepan
y que les estén diciendo, ve a este convento, ve a este sitio, ve a este otro, porque allí hay obra. Y uno de ellos fue Manuel López Cepero, deán de la Catedral de Sevilla, coleccionista, traficante de arte y director del Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla. Hombre, no le echemos toda la culpa ni a los franceses ni a los que venían de fuera, le echemos también a los de aquí, que también tuvimos culpa. Vendió sus obras en 1835 y a su muerte vendió parte, y a sus herederos sacaron a subasta estas obras, que fueron a París, y de aquí por eso las compró Ibercaja, y de Ibercaja llegaron aquí. Quiero decir que, bueno, pues tuve esa suerte. ¿Y cuándo empiezan las obras de las ventas del Greco? De las obras, perdón. Será sobre todo más en la segunda mitad del XIX. Aquí va cambiando. La burguesía desplaza a la nobleza arruinada, la nobleza española me estoy refiriendo, los burgueses tienen el dinero, ya no hay comitentes, es decir, ya no se encargan. ¿Qué es lo que hay? Compradores, yo diría inversionistas y coleccionistas, eso es cierto. Los que eran grandes coleccionistas, las obras están en los museos. Los que lo hacían por inversión o por capricho, no sabemos a veces dónde están. Porque se desarrolla el mercado del arte. ¿Y cómo los conocen? Por la invasión francesa y por los viajeros. Lo exótico, España era lo exótico. Un país atrasado en el 19, estos pobres son pobres muchos de solemnidad, no tienen un duro, oye, compramos barato. Y encima es exótico. Y ese sentido romántico que se tenía, y luego nosotros que tuvimos un 19 desastroso, una guerra civil detrás de otra, en fin, toda esa serie de cosas. Pero vamos a ver entonces cuándo salen esas primeras obras. En 1835, el rey de Francia Luis Felipe de Orleans quiere hacer una colección de pintura española, que es lo que se llama la Galería Española del Louvre, que se inaugura en 1838. Y allí ya se incluyen, no sabemos muy bien, entre 8 y 9 obras, da lo mismo, de un pintor casi desconocido para los franceses como el Greco. Entonces empiezan, porque al menos en París estuvieron 10 años expuestas. Y algunas de estas obras fueron estas. Hoy se encuentran en el Museo del Louvre, Cristo entre dos donantes, esta que se encuentra en Londres, que es en tabla, que posiblemente sea el modelo que el Greco presenta a Felipe II para hacer esta misma que está en el Escorial. Se llama la Alegoría de Felipe II, se llama Juicio Final, la Santa Liga, no vamos a entrar. Y esta, la de Bucarest, que es cuando sale. Fíjense que el resto la hemos visto que estaban en el Museo del Prado. Y sale también esta, la que más sensación causó, la Dama del Armiño. Qué disgusto cuando el coleccionista le dijeron hace ya unos años que esto no era el Greco. La pobre Dama del Armiño ha pasado. Ni es la Dama del Armiño, ni es la mamá de Jorge Manuel, sino que es posiblemente Catalina Micaela, una de las hijas de Felipe II, que por cierto se casó en Zaragoza, y además es no es Sánchez, es Sánchez Coello, que es un pintor de Felipe II. Esta es la que más sensación causó. Y de ahí, claro, que dijeron que era el Greco. Y luego se la quedaron. Las otras también se fueron distribuyendo, es decir, no volvieron. Se habían comprado para que iban a volver. Y esta es el que termina ahora en Glasgow. Ese redescubrimiento del Greco en la segunda mitad del XIX y principios del XX es en Francia, al Reino Unido y Alemania. Las casas de subastas, las galerías, Alemania, el grupo de judíos que compraron obras del Greco, y Estados Unidos por Europa. Pero claro, hay que tener en cuenta que este redescubrimiento, es cierto, no es solo un hecho comercial, porque se valora la obra del Greco, porque es una obra al margen de la tradición que se había hecho. Eso es lo que están valorando, lo que tanto criticaron en la segunda mitad del 17 y en el 18, que les gustan esas asimetrías anatómicas y sobre todo la técnica, los borrones, las manchas ilusionistas del non finito.
En el año 2014 se hizo una exposición estupenda en el Museo del Prado, aquí les he traído porque está el catálogo, El Greco y la pintura moderna, en la que se ve cómo es ese legado a esas escuelas alemana, norteamericana, francesa, precisamente esto. Esto es lo que les gustaba. Es que esto era lo moderno, esto era lo que fue luego para las vanguardias, que era lo que verdaderamente apreciaban. Bien, ¿y qué ocurría en España? ¿Qué estaba pasando en ese mediados más o menos del siglo XIX? Fernando VII compró, mira por dónde, regaló algunos Velázquez, también es cierto, pero compró, es la primera obra en 1832, 16.000 reales, les pongo esto, no vamos a hacer la traducción, lo que sería ahora, tampoco será muy cara, esta obra que es de la primera que hace en Santo Domingo el Antiguo, esta Trinidad, imagínense ustedes, 3 metros, que luego, claro, paso al Prado porque el Prado en realidad se funda por las colecciones reales, era un museo real. Pero, madre mía, en 1800, el director del Prado, que era también pintor, bueno, y traficante de obra, Federico de Madrazo, que fue 2 veces director del Museo del Prado, ¿cómo se le ocurre decir? Le gustaría arrojar del museo, quitarlo las mamarrachadas del artista. Hombre, pues quiero decir, cuando Europa estaba pasando. Entonces, ¿cómo poco a poco se va redescubriendo en España? Ya cuando se dan cuenta, ya se había vendido lo mejor. Es curioso, fue los modernistas catalanes, el modernismo catalán, los pintores, Zuloaga, que también fue un entusiasta del Goya, la famosa casa de donde nació Goya, de Fuendetodos, Rusiñol, veremos luego una obra de Zuloaga. Pero claro, el Prado tuvo que decir, ¿pero qué está pasando? Se están vendiendo en Europa, están diciendo tan magnífico, y hacen la primera exposición en 1902, con motivo de la coronación de Alfonso XIII. Pues hubo unas 20 y tantas obras del Greco. Aparece la primera monografía, Cosío. Cosío, que se conoce quizás más porque ha escrito mucho de toros, es el que sienta las bases de las etapas del Greco, que no las hemos cambiado, seguimos igual. Y muchas cosas que dijo Cosío en 1908, le decimos, por cierto, que Cosío cuando venden esas obras de la capilla de San José, escribe de una manera feroz en los periódicos. Bien es cierto que estamos hablando de ese desastre, del desastre de España de 1898, cuando perdimos las últimas. Y hay una especie también de nacionalismo. Y ese nacionalismo, por eso es cuando se dice que el Greco es un castellano. El Greco no es un castellano, ni su obra tampoco, pero intentan, de alguna manera, reaccionan y tienen que reaccionar. Si no reacciona el poder, tienen que reaccionar los intelectuales, porque están viendo lo que está pasando. Bien, y aparece la primera tesis doctoral. Y la primera tesis doctoral de Francisco de Borja San Román se vio un montón de archivos de Toledo y es el que saca las noticias de la biografía del Greco. Y el Museo del Greco en Toledo hace en 1911 las ventas de obras del pintor al extranjero y hay un incremento del tráfico clandestino. Y es cuando sube el precio. Claro, si es clandestino, pues lógicamente sube más. O por ejemplo, vamos a ver en esta época unas de las, precisamente de esas ventas, perdón, no de esas ventas, de la exposición de 1902, ahora esto está en el Metropolitano en Nueva York, ya les hablaré un poquito, se titulaba Amor divino y amor profano, no es la visión del Apocalipsis de San Juan. Y por eso mismo esto nos dará las claves de lo que veremos después. Bien, muy rápidamente, vamos a ver esto. Aquí tenemos a Zuloaga, la Anacoreta de 1904, el Museo de Bilbao, y aquí el San Bernardino, en el Museo del Greco, en 1603. Bueno, pues es cierto que Zuloaga se impregna de lo que es del Greco. Pero vamos a ver, el patrimonio emigrado del Greco, solamente he cogido las obras más excepcionales. El interés surge en Europa, se extiende a Estados Unidos y las 3 capitales son París, Londres y Nueva York.
Y hay una época frenética de compras entre 1902 y 1909. Salen al extranjero unas 20 obras, pero de las mejores, aparte de todo lo que más salió. Los norteamericanos, lo que yo les decía, había que comprar como fuera todas las obras que salen del Greco. Vamos a ver. En el Metropolitano se encuentran, además de esa que hemos visto, además en una sala, y yo recuerdo que cuando los vi por primera vez casi me caigo, porque digo, Dios mío, si a mí me han enseñado esto, soy un poco prehistórica, en blanco y negro, y resulta que aquí yo veo un color, que es que esto es un nuevo Greco. El retrato del cardenal Niño de Guevara y la vista de Toledo. Bien, he puesto aquí las medidas. La tasa Christie's muchas veces las tasaba, claro, las tiene que tasar alguien que sabe. Las tasa Christie's en el año 1901 la compra en una galería de París entre 1907 y 1909. Luego la compra un matrimonio, Habermeyer, yo pronuncio muy mal el inglés, si hay alguien en inglés ya me perdonarán, y entonces paga lo que eran los 900.000 euros de entonces, no de ahora, por el retrato, y se ha hecho esta traducción, lo he hecho, pero ellos la alegan al Museo Metropolitano en 1929. Es decir, oiga, no me compre usted la obra, no, yo quiero que esto quede aquí. Y claro, son dos obras, indudablemente no hay otras en el mundo. El poeta, precisamente, Rainer Maria Rilke, cuando vio el cuadro que se expuso en París en 1908, antes de venderse, o antes de salir a Estados Unidos, le escribe a su amigo Rodin, al escultor Rodin: pasé una hora frente al Toledo del Greco, se refiere este paisaje me parece cada vez más asombroso, debo describírtelo como yo lo vi, así, la tormenta ha golpeado y cae con fuerza detrás de una ciudad, que detrás de una colina se eleva con su catedral, y más arriba, una fortaleza cuadrada y maciza. Una luz astillada labra el suelo y hace parecer prados verde pálido, un angosto río inmóvil de la masa de los cerros y con su azul oscuro nocturno amenaza las verdes llamas de los matorrales. Por eso se ha dicho que esto es una vista después de la tormenta. Y esto viene a raíz de este poema. No sabemos si realmente... Es que el Greco no le interesaba pintar los países al modo de los paisajistas europeos. No. Él hacía su propia visión. Está firmada, Quiero decir que esto es lo que compraban, era lo que tenía firma, para entendernos. Y vamos a ver dos cosas, ya digo, escandalosas, si quieren, está en internet y está muy bien. Además, con todos esos chanchullos que hicieron, todas las cartas que se escribían, cómo se inhibe el arzobispo, cómo el ministro dice, pues yo no sé nada, el otro tampoco, y son precisamente los propios de Toledo, en primer lugar, y luego los intelectuales de Madrid. La demanda americana hace estas obras que pagan Toledo, París, Filadelfia, que la compra Widener, y luego van a Washington. No se quedan en Filadelfia, ahí hubo también otro problema de Estado con Estados Unidos, porque claro, Filadelfia decía, si esto está aquí, porque eso fue un pago de herencia, no fue donación. Y él dice que no, dice, y yo quiero que esté en la National Gallery de Washington, no que se quede en Filadelfia. Estos proceden de la capilla de San José. San Martín repartiendo la capa con el pobre, esto es una cosa magnífica. La iconografía viene de la Edad Media, indudablemente, pero aquí él hace un San Martín como con media armadura, como un jinete. No podía tener armadura entera porque si no, no se hubiera podido subir al caballo con las espuelas. Y lo hace al modo como iban, con su golilla también. Y luego este paisaje maravilloso. Y estas a mí me parecen verdaderamente extraordinarias, que son la Virgen con Santa Martina y Santa Inés, que son verdaderamente excepcionales. Es cierto que se vendieron estos dos lienzos, grandes lienzos, porque el propietario, el marqués de Gundelain, estaba arruinado y se le caía la capilla. Pero bien es cierto que lo vendió sin que nadie se enterara. Y cuando ya se enteraron, ya estaba en París. En 1907, el marchante en París, vamos muy rápido, paga 90.800 francos de entonces por cada uno
criterios. De las comisiones, los intermediarios, esto sube a 117.947 francos cada uno. Había que pagar al de España, al que le había dicho dónde estaba, había que pagar al intermediario y luego cuando se venden, $500.000 de francos, es decir, se había duplicado. No nos tiene que extrañar que lo que se dediquen a esto, pues lógicamente. Y ahora, en 1942, pasaron a la National Gallery. Mire, esta era la casa, la colección que había en Filadelfia y aquí está, llenos de cuadros, de pintura de toda Europa, mucha española, y aquí está. No vamos a entrar más. Bueno, esto voy a pasarlo porque si no, no llegaremos. Vamos a terminar con Picasso. Bueno, el Greco del 41 al 14 y Picasso del 1881 a 1973. Podemos entender ese interés de las vanguardias pictóricas del siglo XX a través de ese interés que se le despierta a Picasso ya desde jovencito, cuando se está formando en la Academia de San Fernando por el Greco. Hace unos años hicieron precisamente en Málaga una exposición, pusieron 2 retratos de Picasso y el retrato del Greco que le hace a Jorge Manuel. Bueno, pues para ver, vamos a ver. Cuando él tenía 17 años, es decir, cuando estaba Picasso en 1898 formándose en la Academia de San Fernando, dice: Greco, Velázquez, inspirarme. Bueno, para él todavía Goya no lo había descubierto, ya lo descubriría luego. Y en 1967, cuando estaba una pintura titulada El Mosquetero, que se encuentra en Budapest, en el bastidor firma con un nombre inventado, dice, como él mismo, Domenico Teotocopoulos, es decir, el Greco, Van Rijn, Rembrandt y da Silva, Velázquez. Tenía 85 años. Es decir, miren ustedes, yo soy con estos grandes. Pues indudablemente, pues es lo que hacía. Pero lo que yo pienso que Picasso, hay 2 grandes obras que le fascinaron tanto cuando era jovencito, que es que las va repitiendo continuamente. Sobre todo una es El entierro del Conde de Orgaz y el otro Las meninas de Velázquez. No vamos a hablar de Las meninas de Velázquez, pero sí del Conde de Orgaz. Perdón, del señor de Orgaz. Él cuando estaba formándose como en la Academia de San Fernando se debía aburrir tanto que no iba a clase. Y entonces se dedicaba con otro amigo, pues se dedicaban a ver las iglesias, pasaban a Toledo, y el amigo dice, la de horas que pasamos admirando y estudiando el entierro del Conde de Orgaz. Entonces se llamaba todavía del Conde de Orgaz. Cuando Picasso en 1901 muere su gran amigo pintor, muere, se suicida, Casa Gemas, él en honor le hace este cuadro. Y le hace este cuadro pensando precisamente en ese entierro que él había visto en el 97, pero claro, de una manera muy singular. Mire, este es el cadáver del señor de Orgaz y este es el de su amigo. Este es el alma del difunto que sube como una muñequita transparente, pero el alma de su amigo sube en un caballo. El sentido más religioso a que lo transforma casi en prostitutas, teniendo en cuenta lo que le gustaban a su amigo las prostitutas. Pero además hay otra cosa, esto corresponde a la etapa azul. Y él lo dice, y la etapa azul para él es lo frío, la melancolía, la tristeza. Dice, fue pensando que Casa Gemas había muerto como me puse a pintar en azul. Hay otro de este periodo azul, La planchadora, que esta es magnífica, que está en Nueva York, de 1904, que también es ese sentido, le digo, más enjuto, más esbelto. Podemos ver otras miradas de otros pintores. Pero llegamos a las famosas señoritas de Aviñón, que la pinta entre 1606 y 1900 y 1907, que este título se le dieron los franceses, porque él le puso las señoritas de la calle de Aviñón, una calle donde estaban las prostitutas más famosas de Barcelona. Pero claro, en París, ¿quién conocía?
a la calle esa de Barcelona y creían que se estaba refiriendo a Aviñón, la localidad francesa, y desde ahí ha quedado con ese nombre. Un cuadro tremendo. Comienza su periodo africano, el protocubismo, podemos ver cosas africanas, pero también hay una mirada a lo que yo les he dicho, la visión de San Juan del Apocalipsis, el quinto sello, la apertura del quinto sello que se encuentra en el Metropolitano, y hemos visto que era el amor sagrado, el amor profano. ¿Dónde lo pudo ver el Greco? Si ya había en Toledo, no, lo ve en París, porque lo había comprado Zuloaga y se lo había llevado a París. Esto, y le llamaban amor sagrado y amor profano. Pero hay que, muy rápidamente, la historia. Esto lo tenía el primer ministro Cánovar del Castillo, que lo había comprado. Y en 1880 el cuadro estaba en tan mal estado que lo manda restaurar y cortar. Lo cortan por aquí, lo cortan por aquí. Entonces, claro, es más corto, pero tendría que ser incluso hasta más grande casi que las señoritas de Aviñón. Y por eso aquí este pobre San Juan parece que está saliendo del cuadro. Claro, por eso es que le falta un trozo tremendo. Y entonces, lógicamente, bueno, pues luego lo venden en el año 1897 a Ignacio Zuloaga por 1000 pesetas. Lo tiene en París y luego lo lleva a Zumaya. Y después ya pues se vende. Y se vende precisamente en 1956 al Metropolitano. Bueno, ¿por qué veremos, por ejemplo, que estaba? Si es que tenemos el testimonio. El propio Zuloaga hace un dibujo inacabado, mis amigos, tú te tienes que marchar, si no, márchate que no llegas al tren, que no lo llegó a acabar nunca. Y entre 1929 y 36, y entonces se llama el retrato de la familia de la generación del 98. ¿Por qué? Porque están aquí todos, se les podría identificar, no tengo tiempo. Pero ¿qué es lo que aparece aquí en el fondo? Aparece ese amor sagrado, el amor profano, el amor sacro, es decir, la apertura del quinto sello, que por lo visto en lo que cortaron arriba sí que debía estar. Y alguien está diciendo que hay por ahí ese trozo que cortaron, vaya usted a saber si estaba en mal estado o el restaurador dijo, mira, yo lo corto, lo vendo y así hago negocio, que a veces podía pasar. Estamos ya finalizando porque, claro, esa presencia del Greco en Picasso, hay etapas, la etapa rosa es menos, pero siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve. El retrato de su secretario particular, llama Sabartés, con gorguera y sombrero, que se encuentra en el Museo de Picasso. ¿Por qué? Pues porque lo regaló, Picasso regaló muchas cosas. Y está firmado 1939, Royan-Quay, en la ciudad francesa, donde Picasso, con la Segunda Guerra Mundial, se había, preconizando que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, pues se había marchado. Bueno, aquí tenemos al Greco y aquí tenemos... ¿Y por qué lo pinta así? Esto es una caricatura, una broma. Una broma. Porque dice que Sabartés, lo dice Sabartés, dice, me gustaría hacerme un retrato, estaban hablando con Picasso, y le dice Sabartés, me gustaría hacerme un retrato con una gorguera a la manera de los señorones del siglo XVI y sombrero con pluma para cubrir la cabeza. Y le dice Picasso, ya te lo haré. Dice, me responde despreocupadamente. En la exposición, ¿qué tenemos? Es lo que yo decía, volvemos siempre, él vuelve al entierro del conde Orgaz. Retrato bufo de uno de los personajes del entierro del conde de Orgaz que llora. La suite 347. ¿Por qué se llama así? Porque hace 347 modelos distintos, cada uno diferente, con distintas técnicas. Este es un agua fuerte. Tenía 88 años. En 1968 había pasado una grave enfermedad. Y él, yo pienso que se veía ya próximo y tiene una agitación tremenda por producir. Se une además a un grabador y hace. Claro, ¿qué recuerda? Si a lo mejor lo que él podía tener era una mala copia del entierro del conde Orgaz. Por eso mismo, bueno, él lo recuerda y ¿cómo lo reproduce? Pues aquí, con este señor. Y aquí todavía es una mayor broma, es de la misma suite 347. Si el otro era un agua fuerte, es un agua tinta, el azúcar y rascador con cobre estampado sobre papel vitela. Bueno, aquí parece ser que es el propio Picasso que lo autorretrata.
sacando de lo que se cree el autorretrato del conde Orgaz. Jorge Manuel lo que lleva es un pollo. Quiero decir que ya más broma no puede ser. Y aquí lo que aparece es esta figura femenina, que igual es la Virgen que está en la parte de arriba. Para finalizar, Pablo Picasso mantuvo una relación muy fecunda con el Greco, Velázquez y Goya, y una actitud común frente a lo establecido. Son estos 4 genios los que representan, y lo pongo entre comillas, la conflictiva y identidad histórica del arte moderno español. La tan controvertida escuela española o no. Yo había traído, y con esto podía haber dedicado a otro, Modigliani, por ejemplo, que es un gran pintor. ¿En qué está basado? Aquí sí que hay una inspiración directa, precisamente en el caballero de la mano en el pecho. Y quiero terminar con 2 detalles de estas 2 magníficas obras que están en la exposición, San José con el niño y el nacimiento, y como dice Palomino, lo que hizo bien, ninguno lo hizo mejor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Sin duda ha sido una visión magnífica de lo que, bueno, quién fue el Greco y toda su obra, y desde luego que lo ha colocado afortunadamente dentro de uno de los genios dentro de la escuela española de la pintura, ¿no? De todos los tiempos. Así que muchas gracias por tu magnífica exposición. Muchas gracias también a todos ustedes, y si alguno tiene alguna pregunta, pues Carmen estará encantada de contestarles. Sí, yo encantada, sobre todo también agradecerles que hayan estado tan atentos, un poco pesadilla de tantas cosas a la vez, todo, y sobre todo con este día tan estupendo que tomándose un refresco, un vinillo, que ya es la hora, a lo mejor hubieran estado más divertidos que aquí. Puedo, si hay alguna pregunta y la sé, la contestaré. Pues sobre todo yo creo que los que están aquí es ver la exposición, porque lo que hay que ver es, y estar de mucho rato, porque siempre uno ve cosas que no las ha sabido apreciar, y entonces ve cómo pinta la técnica, porque aquí hay de todo, hay restauradores también que sabrán, valoran más lo que es la técnica, que a través de unas imágenes eso es difícil de descubrir. Sobre todo esos colores, ya digo. Sí, la exposición la verdad que es muy interesante, hay obras magníficas, y luego también el discurso es un poco distinto, no es un discurso cronológico. No es un discurso cronológico. Entonces, pues está su formación en Bizancio, están sus retratos, está la elocuencia, eso que nos hablaba Carmen de las lágrimas de San Pedro, ¿no? El arrepentimiento, la gestualidad también en las manos, en el rostro. Es un poco más conceptual, que es como se llevan ahora las exposiciones, más conceptuales. Sí. Porque claro, hacer otra obra, hombre, hubiera sido magnífica. Hacer pues una cronología, pero claro, eso trae eso de Nueva York. Claro, claro. Es que ese es el problema. Sí, así que los que no lo hayan visto les animamos de verdad, que es una gran ocasión para ver este número de obras del Greco y también otros de otros Sí, pintores. también está, sí. Murillo. Y Rivera, que no lo he traído, también es magnífico, Rivera. Sí. Lo que pasa es que, claro, son un poco distintos, diferentes. Sí. Es un poco esa tradición también, porque se ha hablado un poco de la tradición que sería o el Greco inaugura un poco lo que sería la tradición, lo que se ha llamado la tradición de la escuela española, pero que no existe como tal escuela española, es otro concepto, pero sí un poco hay cosas que se van repitiendo, eso es cierto. Y por eso no... Yo creo que Picasso fue realmente el que más se sintió atraído por el Greco, de todos los que hemos visto. Hombre, también por Velázquez, anda que con las meninas las hace un montón de veces. Y por supuesto, en un momento determinado también con Goya. Se siente. Que, por cierto, Picasso lo nombraron director del Museo del Prado, pero no, como estaba en Francia, nunca vino. Eso es cierto.
que el Greco tuvo muy mala suerte Mm. desarrollar vivir en ese momento en el que era el único que hacía eso, ¿no? Y no lo entendían, ¿no? No, Sí, luego no lo siguieron. Claro, por eso se adelantó tanto a su tiempo que luego fue cuando realmente comprendieron ese sentido, ya digo, de modernidad, que fue cuando desgraciadamente nos quedamos sin las horas. Menos mal que el Enterro del Condorcet no lo vendieron, también lo querían comprar, ¿eh? Eso ahí, yo pienso que al estar en una parroquia, muchas veces el pueblo afortunadamente es el que dice, esto no se vende. sí, sí. Porque lo que salió eran más en conventos, capillas particulares, en fundaciones más privadas. Sí, sí, porque han sido un buen número de obras las que han Muchas. salido. Y hay algunas, ya digo, magníficas. Hay otros pintores también que han tenido tan mala suerte. Porque en la galería de Luis Felipe de Orleans, sobre todo, lo que había mucho era zurbarán o pseudo-zurbaranes. No todos eran zurbaranes, porque les gustaba mucho. Es la idea del gusto. Y lo ponen en funcionamiento cuando se ve que interesa y gusto. Y luego, ya digo, están los marchantes. Ahora se sabe todo, afortunadamente, porque los museos han sacado todos sus archivos. Y ya se puede consultar. Y entonces se puede decir, esto, ¿quién había en España? Bueno, ¿quién era el propietario? ¿Quién era? A lo mejor el propietario era el que menos sabía y el que menos cobraba, ¿no? ¿Quién hacía de intermediario en España? Es que ha venido de París y entonces ha contactado con este que es el que sabe. Lean, por favor, lean lo de que aparece en internet, todo lo que he contado yo de lo de la capilla de San José, porque es increíble, allí está todo. Están los textos precisamente del que no sabe nada, el otro que dice, ¿y cómo es particular se puede vender? Muchos de Toledo que decían, esto es imposible. Y luego Cosillo, que escribe una carta muy dura en ese sentido. Y al final, porque es que alguien supo que iban a venderlo, en el 1906 me parece, y le preguntaron, y dijeron que no, esto no se vende. Y claro, cuando ya realmente sí que se vendió, ya había salido. Y ya cuando sale, porque a lo mejor entonces no estaba lo de la ley de patrimonio, ahora hubiera sido, porque claro, si la cosa es clandestina, pero en fin. Es difícil, sí. Bueno, pues si no tienen nada más que pregunta. decir, encantada de saludarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno.